días, mi nombre es Daniel Nieto y soy dermatólogo adjunto del Hospital Universitario de La Paz y hoy vamos a hablar de la psoriasis del cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una localización donde podemos encontrarnos la aparición de placas de psoriasis. En ocasiones, la mayor parte de las veces, aparecerá en el contexto de una psoriasis crónica en placas, una psoriasis cutata, una psoriasis invertida, es decir, formas clínicas de psoriasis en las que además de la piel se encuentra afectado el cuero cabelludo. Sin embargo, habrá ocasiones en que el cuero cabelludo sea la única localización en la que encontremos afectación de la psoriasis. Es importante esta localización porque junto con la cara suele ser el primer sitio donde aparecen lesiones de psoriasis tanto en la infancia como en la adolescencia, y en algunas ocasiones será la única localización junto con la cara que se verá afectada por la psoriasis en esta época de la vida, pudiendo evolucionar a otras formas más adelante o quedarse solamente en eso. Es importante destacar esta localización, puesto que no solamente tiene una relevancia desde el punto de vista estético, sino que también tiene una afectación en la calidad de vida de los pacientes, por ejemplo a la hora de realizar algún tipo de deporte o a la hora de tener relaciones interpersonales. En cuanto a la clínica de la psoriasis del cuero cabelludo, hay que decir que es muy variable. Hay pacientes que tienen solamente una descamación muy superficial, que incluso en algunas ocasiones puede confundirse con otra entidad, que es la dermatitis seborreica. De hecho, el límite entre estas dos entidades, la dermatitis seborreica, que es un tipo de eczema propio de cada uno, y la psoriasis leve del cuero cabelludo, se pueden confundir, hasta el punto que algunos autores han acuñado el término sebopsoriasis para referirse a esta entidad que se encuentra a caballo entre estas dos situaciones. Sin embargo, hay otros pacientes que pueden tener una afectación muy importante, con aparición de placas muy engrosadas, que pueden presentar pequeñas fisuras superficiales o que además pueden sobreinfectarse. Las localizaciones habituales de la psoriasis del cuero cabelludo suelen ser sobre todo en la zona de implantación del pelo, tanto a nivel de la frente como en la zona de las sienes. Además, puede afectar también la zona superior de la nuca, y una localización muy frecuente y que además puede suponer algún problema es la zona retroauricular, es decir, la zona justo por detrás de las orejas, con afectación no solo de la piel del cuero cabelludo, sino también del pliegue que se encuentra por detrás de las orejas. La forma más frecuente de presentación es en forma de estas placas, con esa descamación plateada, que a diferencia de otras psoriasis, de otras formas de psoriasis, como la que suele afectar en placas crónicas al cuerpo, suele presentar un picor muy intenso. Esto en algunos pacientes es muy limitante, tanto desde el punto de vista de las actividades de la vida diaria, pero además presenta dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que el picor va a llevar al rascado, y el rascado en la psoriasis del cuero cabelludo puede propiciar la aparición de nuevas placas de psoriasis. Esto se debe a un fenómeno, que es el fenómeno de Kepner, que es la aparición de placas de psoriasis en zonas de rascado o traumatismos. El segundo problema que presenta el rascado es que en ocasiones podemos presentar alguna herida o alguna fisura, que eso va a favorecer la posible sobreinfección de la placa de psoriasis. Muchos pacientes preguntan si la psoriasis del cuero cabelludo produce cuadros de alopecia, cuadros de pérdida de pelo. Aunque en principio dentro de las clasificaciones de las alopecias, la psoriasis no produce una alopecia cicatricial, es decir, una alopecia definitiva que sea irrecuperable, sí que es cierto que cuando existe muchísima inflamación en las placas de psoriasis, se puede producir la pérdida de densidad del cuero cabelludo, que en general suele ser recuperable, salvo en casos muy extremos o con afectación de psoriasis muy graves en otras localizaciones. Respecto al tratamiento, ya para ir finalizando, decir que la psoriasis del cuero cabelludo se considera una psoriasis de localización difícil y que además dificulta un poco el tratamiento. Esto se debe en primer lugar porque el cuero cabelludo es una zona de difícil acceso a determinados fármacos, entonces es normal que utilicemos formulaciones especiales en forma de lociones, soluciones, espumas o champús para poder permitir que el fármaco llegue de forma más específica al cuero cabelludo. Segundo problema que nos encontramos es que al final el cuero cabelludo se encuentra muy cerca de la cara y hay determinados tratamientos que utilizamos para la psoriasis del cuero cabelludo que pueden ser irritantes a nivel facial, sobre todo si llegan a contactar con ello. Y por último, un factor de estos tratamientos que a veces dificulta que el paciente se adhiera bien al tratamiento es que son tratamientos a veces muy grasos o que no presentan buen olor. En cuanto a los tratamientos que podemos recomendar los dermatólogos, en general solemos recomendar tratamientos con corticoides tópicos, derivados de la vitamina D, o si no funcionaran bien ya pasaríamos a tratamientos en pastillas, la fototerapia u otros tratamientos un poco más complejos. Quizá lo importante es también daros información de qué podéis hacer los pacientes a la hora de mejorar
la psoriasis del cuero cabelludo. En general se recomienda que una vez que el pelo se haya lavado, es importante hacer un secado suave pero completo del cuero cabelludo, es decir, es importante que el cuero cabelludo no quede húmedo una vez se finaliza el lavado. Esta humedad, sobre todo en zonas que no estén bien expuestas al aire, como es la zona detrás de las orejas, pueden favorecer el crecimiento de determinadas bacterias u hongos que al final compliquen estas placas de psoriasis. Se recomienda hacer un lavado manual y también se puede utilizar un secador. En general, no utilizarlo a la temperatura más alta y mantener una distancia aproximada de unos 30 centímetros del cuero cabelludo. Y a la hora de peinarlo es bueno utilizar un cepillo que lleve cerdas naturales en lugar de cerdas de plástico. Cuando una vez habéis lavado el pelo os tenéis que aplicar algún tipo de tratamiento, es muy importante que todos los tratamientos los apliquéis directamente en el cuero cabelludo y que no se queden en la porción más superficial del pelo, puesto que entonces no van a tener ningún efecto en las propias placas de psoriasis. De forma importante también podéis utilizar diferentes tintes o productos químicos siempre que no tengáis placas de psoriasis activas, puesto que esto al final os va a dificultar la buena evolución de las placas de psoriasis. Y por último, ya para finalizar, en cuanto a la longitud del pelo, aunque no se ha demostrado que llevar el pelo más largo o más corto influye en la evolución de la psoriasis del cuero cabelludo, es cierto que cuanto más corto se tenga el pelo, es más factible que la luz natural pueda llegar a las placas de psoriasis y la luz del sol, igual que la fototerapia, tiene un efecto antiinflamatorio y beneficioso en el cuero cabelludo, y además el pelo corto facilita que la aplicación de los diferentes tratamientos sea mucho más efectiva.